prédica número 16. Misterios del reino de los cielos. Queridos hermanos, antes el Señor me puso esta palabra. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. No sé por qué me la dio esta madrugada cuando me paré las 4. Dice así: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, porque Dios con D grande es nuestro amado Dios, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esa persona me impresionó porque me dijo que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo. No quería enredarme. Yo dije, gloria a Dios que estoy clara. Amén. Así es que dice que no escuchemos vientos de doctrina. Tenemos que estar muy claros en esto. Si alguien aquí quiere aprender hoy y vino con un corazón abierto y dispuesto a aprender, cuando esta enseñanza termine con los 7 misterios del reino de los cielos que dio Jesús en Mateo 13, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿entendieron? Y los discípulos le dijeron, sí entendimos. Gloria a Dios. Hoy yo les preguntaré a ustedes, ¿entendieron? Y yo estoy segura que ustedes dirán, sí entendimos, para la gloria de Dios. Porque aquí se están formando discípulos. Esta es una iglesia que enseña. Yo no predico para animar, predico para enseñar la palabra de Dios. Amén. Prédica número 16. Jesús habló en parábolas. Recuerden que el domingo pasado les dije que una parábola son historias terrenales con significado, ¿qué? Celestial. Son historias, no hace como el colegio, son historias terrenales con significado celestial. Jesús habló en parábolas y le dijo a los discípulos, porque a ustedes se les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hay secretos sagrados que Dios ha revelado a sus hijos por medio de parábolas. Son para los que obedecen su palabra y usan al Espíritu Santo de Dios. Recuerden que el domingo pasado les dije que 1 Corintios 2, del 12 al 16, dice que el hombre espiritual discierne en el espíritu y que el hombre carnal discierne en la carne. ¿Recuerdan? Y en el 2.16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerden eso es básico para un verdadero cristiano. Entonces hay secretos sagrados que Dios ha revelado a sus hijos por medio de su palabra. Son para que obedezcan su palabra y usen al Espíritu Santo. Hay 7 parábolas en este capítulo 13. Y hablan de la historia del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y abarcan hasta el regreso de Jesús. Déjenme decirles que si ustedes entienden esta parábola, después del aniversario voy a dar Apocalipsis. Dentro de Apocalipsis voy a dar el rapto y el arrebatamiento, que yo lo he preparado durante muchos años. Esto el Señor me lo ha revelado durante muchos años. Y lo he ido escribiendo, tengo maletines así de prédicas escritas. Entonces dice, cuando veamos estas parábolas diremos, ¡qué maravilloso! Las cosas están sucediendo tal y como Jesús las dijo. Vemos al
al mundo con toda su maldad y la iglesia con su debilidad. Hace muchos años lloraba, Señor, cambia esto, Señor, porque aquello. Y un día entendí que hay un plan, una voluntad y un propósito de Dios que no lo cambia nadie. Porque cuando el Señor en Mateo 24 escribió estas parábolas, alguien me dijo un día, pero si Dios conoce que todo esto iba a pasar porque Dios no lo cambia, si Él es un Dios bueno. Cuando a medida que fue pasando el tiempo entendí que Dios escribió esas parábolas, escribió Mateo 24, escribió la parábola de las 10 vírgenes, del mayordomo fiel, de la oveja perdida, porque Él conoce el futuro. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo conoce nuestro futuro. Si vamos a obedecer, si vamos a caminar por el camino correcto o si nos vamos a extraviar. Si vamos a hacer como la Alcacerce, subimos y de repente se cae el agua. Así somos a veces, muy emocionados y después hacemos como la Alcacerce. Resulta que Jesús conoce nuestros corazones. Ustedes son un remanente escogido. Ese remanente escogido de ustedes, el Señor conoce cada uno de ustedes, cómo va a ser en 10 años, en 5 años, en 20 años. Por eso es que Él escribió parábolas y escribió Mateo 24 y escribió Apocalipsis a través de Juan. Porque Él conoce todo. 2024 años después que Jesús vino, murió en la cruz. Mire el remanente escogido de la iglesia cristiana, pequeñísimo y con problemas. No creen, hay que creer y poner en práctica la palabra, como lo dijo Wanda y Daniel. Vamos siendo transformados, no somos perfectos, pero el Señor nos pule como el alfarero, como una vasija de barro. Vemos a un mundo de maldad, a la iglesia con la debilidad, con mucha debilidad, y muchos rechazando el evangelio, no obedeciendo. Y hay mucha infidelidad en las iglesias. Primero debemos esperar el rechazo del evangelio, tanto que ha predicado Jesús en esa cruz, y muchos no lo oyen, muchos hacen lo contrario, odios, resentimientos, infidelidades, desobediencia, malos testimonios ante el mundo. Cuando nos ven, ese no parece cristiano. Imagínense, nosotros somos la imagen de Jesús. Cuando nos ven es a Jesús en nosotros. Yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero lo que esa mujer tiene, pero imagínense si somos malos testimonios. ¿Quién va a querer lo que nosotros tenemos? Y la condición dura del corazón humano. Por eso el Señor enseñó la parábola del sembrador. Parábola número 1, el sembrador. El Señor habló sobre las clases de terreno. Recuerden el domingo pasado que la semilla cae en terreno, cae en el corazón. Es el mensaje del evangelio, es la palabra de Dios. Esta palabra es infalible, es perfecta. Esta palabra tenemos que adaptarnos a ella, no ella a nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes. Muchos quieren adaptar la palabra a ellos. No, la palabra tenemos que adaptarnos como ella dice. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, estoy dando un resumen del domingo pasado, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo que fue sembrado en su corazón, lo que fue sembrado junto al camino, es la tierra número 1. Corazones endurecidos por los afanes de este mundo. Y Mateo 13:20 dice: y otro fue sembrado en pedregales, tierra número 2, pedregales. Este es el que escucha la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero el versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí y es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución
o alguna prueba por causa de la palabra, luego tropieza. Y ese es el cristiano que es débil. Pero después esta semana vuelven. Es así y no vuelven. Luego burbujean como un alcacerce, pero luego desaparecen. Y Mateo, el versículo 22 dice, el que fue sembrado en espinos, tierra número 3, espinos, es el que oye la palabra, pero nunca se arrepiente, porque su prioridad no es Jesús, es más el mundo que es Jesús. Y otras cosas más que Jesús. Pero viene Mateo 13:23, que es la tierra fértil. El que oye y entiende la palabra puede dar el 30, el 60 y el 100 por uno. Muchas veces el enemigo nos hizo pensar, a mí me hizo pensar que yo había fracasado dando la palabra de Dios. Pero no es así. Cuando yo empecé a estudiar estas parábolas, empecé a entender que si yo doy la palabra sin adulterarla y una palabra pura y verdadera y en el amor del Señor, el problema es la tierra donde cae la palabra. Puede caer en pedregales, en espinos, a orilla del camino o en tierra fértil. Pero eso no me corresponde a mí y yo descansé. Y yo dije, Señor, mi misión es soltar la palabra que es tu semilla y el terreno cada quien se encarga de arreglarlo. Por eso es que en Hebreos 3:8 dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas. Y en Oseas 10:12 dice, yo dije, planten buena semilla de justicia y levanten una cosecha de amor. Are la tierra dura de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Y el Salmo 51:1 dice, David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu fiel dentro de mí. Esa es la parábola del sembrador, queridos hermanos. Es impresionante también como en Jeremías 4, del 3 al 4, dice esto tan bellísimo. Esto dice el Señor a la gente de Judá. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Renuncien a su orgullo y a su poder. Más claro no canta un gallo. Todo lo que el Señor escribe en esta palabra es en beneficio de nosotros. No hay nada que nos perjudique. Por lo tanto, tenemos que ser verdaderamente creyentes en esta palabra de Dios. Y la segunda parábola, Mateo 13:24, habla del trigo y la cizaña. Dice que los empleados del agricultor, parábola, le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla, o sea, trigo, en tu campo? ¿De dónde pues pudo nacer la cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, arrancamos la cizaña. Y el Señor le dijo, no la pueden arrancar. Dejen que hasta que llegue la siega y a su tiempo yo diré a los segadores, recojan la cizaña, átela en un manojo para quemarla y pongan el trigo en mi granero. Al que tenga oídos que oiga. ¿Qué significa esta parábola? Recuerden que los hijos de Dios están representados por el trigo. Juan 1:12. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí. Todos en el universo son creación de Dios. Pero Juan 1:12 dice que somos hijos a todo aquel que recibe a Jesús en su corazón.
y es obediente. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor. No te dejen de engañar de que todos somos hijos de Dios. Así es que la cizaña es sembrada por el diablo. El tiempo de la siega es el fin de los tiempos. Ya voy a predicar el fin de los tiempos. Esto nos indica que no hay iglesia perfecta. Toda iglesia tiene trigo y cizaña. Si lo dice el Señor es porque es así. Cuando la iglesia de Jesús no tenía trigo y cizaña, no estaba metido ahí Judas, pareciera que Pedro era la cizaña y que Judas era un santico. ¿Quién resultó la cizaña? Judas. Toda iglesia tiene trigo y cizaña, porque lo escribió el Señor. Pero no nos corresponde a nosotros sacar la cizaña porque se arranca el trigo. El Señor es el segador. Él viene un día a separar los buenos de los malos, el trigo de la cizaña. Eso es muy sencillo. Por eso es que tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que bendecir, porque nosotros somos trigos. Yo sé que ustedes son trigos. Sí, pastora, pero no acaba de decir que hay cizaña también. Bueno, eso no me corresponde a mí. El Señor lo sabe, porque Él conoce nuestros corazones. Amén. El Señor dice, mío es el juicio, yo pagaré. Nosotros no sabemos qué hay en el corazón de cada ser humano, como Pedro y Judas. Esta parábola tiene 3 pensamientos. Número 1, la siembra de la cizaña. Número 2, el crecimiento de la cizaña. Y número 3, la identificación de la cizaña. ¿Cuándo será identificada? Al final de los tiempos. No nos corresponde a nosotros, así que tenemos que guardar el corazón. Amén. Parábola número 3. Debes esperar el resurgir de iglesias falsas. Mateo 13:31. Parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, queridos hermanos, yo la estudié y es la más pequeña de las semillas. Y tiene un gran sabor. Y su olor es explosivo. Y fíjense esto, y se hace muy grande el árbol después. Y dice que es el más pequeño de todas las semillas, crece y se hace muy grande. Y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Escuchen esto. Pareciera muy bueno, pero no es así. La enseñanza de la semilla de mostaza es punzante y es de sabor muy fuerte. Y se habla del poder explosivo del evangelio. Ojo con esto. Y está hablando de un crecimiento a veces descomunal en las iglesias, no natural. Y las aves que hacen nido allí son los demonios. ¿Cuántas iglesias explotan y en el mundo cuando hubo el COVID y después desaparecieron? ¿Y cuántas crecen y después suceden cosas? Y vienen de la palabra de Dios, de la semilla. Mateo 13:4 dice que los pájaros se comieron las semillas sembradas. Y Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Por eso es que hay que formar discípulos bien claros en la palabra de Dios, no emociones. Yo no soy ninguna animadora. Yo soy portadora de la palabra de Dios y el pastor Tony, los que predican aquí para llevar una palabra viva y eficaz que transforme la vida de ustedes. Y Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 dice, en los últimos tiempos algunos se apostatarán, se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen la conciencia muerta. Por eso es que dicen que hay que tener mucho cuidado y escuchar la verdad,
a través de aquí y que nadie se deje engañar. De emociones. Y la cuarta parábola de la levadura. Dice que vino una mujer y tomó 3 porciones de harina. Mateo 13:33. Mateo 13:33. Y la puso en una vasija y puso levadura para que leudara la masa. ¿Sabe qué es la levadura? Es símbolo de pecado. Por eso es que en Levítico, en Éxodo 12:8 dice, comerán el pan sin levadura. Y en Levítico 2:4 también dice que comerán el pan sin levadura. Y Pablo habló a la iglesia de los Corintios. Usted sabe que la iglesia de los Corintios le dio mucho dolor de cabeza a Pablo. Muy fuerte, lean la iglesia de Corinto. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, no es buena vuestra jactancia. Aquí dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa? Mire cómo era la iglesia de Corinto, jactancia, pavos reales, que porque ya saben el evangelio, ya saben que se están comiendo al mundo. No, hermano. Entre uno más sepa del evangelio, más tiene que humillarse y más sencillo y más bajar la cabeza, porque yo no era nadie. Yo era un cero a la izquierda. Yo soy polvo y ceniza. Yo soy lo que Jesús dice que yo sea. Más nada. Y me humillo cada día más ante la presencia de Dios porque veo su grandeza. Cosas que yo ni entendía, ni sabía y era ciega, el Señor me devolvió la vista. Y por eso estoy aquí, predicando una palabra de poder y de autoridad. Y ahí le dice, un poco de levadura leuda la masa, dice Pablo. Límpiense de toda vieja levadura, ese es el pasado, el pecado, para que sea nueva masa. Porque nuestra Pascua, le dice Pablo a los Corintios, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebrémosla sin vieja levadura, no con esa levadura de malicia de antes y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese es el pecado. ¿Sabían ustedes que Pablo enseñó el poder de la palabra de Dios y tuvo los principios de Dios? Yo leí Gálatas y Pablo se preparó en silencio antes de ir a hablar con Pedro, porque sabía que Pedro era legalista. Y más bien Pablo ayudó a crecer a Pedro. No es por el tiempo que uno tenga en la iglesia, es por el tiempo que tú tengas dedicado en tu corazón para hacer cambios en tu vida. Eso sí es la verdad. Recuerden que Satanás siempre quiere corromper la iglesia. Siempre escucharán noticias muy desagradables. Otros niegan la deidad de Cristo. Otros niegan el rapto. Otros niegan que es un Dios trino, la deidad. Jesús dijo que esto pasaría. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Vamos con la parábola número 5, la parábola del tesoro escondido. Aquí hay una revelación que es demasiado poderosa. Puede estar seguro que Dios cumplirá su palabra con Israel. Por ahí va el tesoro escondido. Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¿Cuál es el tesoro escondido? ¿Cuál es ese tesoro escondido en el campo? Queridos hermanos, Israel. Denle un aplauso al Rey de Reyes. ¿Quieren saber qué es Israel?
no tengo tiempo para enseñarles, pero léanse Romanos 11 completo y van a descubrir lo que yo estoy diciendo aquí. En la parábola, cuando el hombre compra el campo donde está escondido ese tesoro ya es suyo, le pertenece. Algunos malinterpretan y dicen que el tesoro escondido es el evangelio y que nosotros somos el hombre que compra el campo. Ustedes no creen que no es el evangelio, no es el evangelio. Tenemos nosotros, si nosotros más bien estábamos en bancarrota, ¿con qué íbamos a comprar el evangelio? Más bien fuimos salvos por gracia. Escuchen que esto es profundo, esto es revelación. El campo a fin de poseer este tesoro. El campo es el mundo. Y la iglesia no compra el mundo. Los cristianos no compran el mundo porque el evangelio no está a la venta. El evangelio no es descubierto y luego lo esconden. No. Por lo tanto es Israel. Esto no tiene ningún sentido. Escuchen Proverbios 25:2 lo que dice. Es privilegio de Dios ocultar un asunto. Dios es soberano y ocultó a Israel. Es su tesoro escondido. Pero Jesús regresará un día en gloria y Él destapará ese maravilloso tesoro que es Israel. Y será una poderosa nación. Allá se dará la gran tribulación. Allá manejó Jesús los milagros. De allá predicó Jesús. Y hay el que se meta con Israel. Y lo atacan muchos, pero no pueden, porque ese es el tesoro escondido del Señor. Amén. Es el tesoro Israel, será una poderosa nación. En la actualidad el mundo desprecia este tesoro. Muchas naciones del mundo se unifican en contra de Israel. El Señor no ha terminado con Israel. Él ha comprado el campo, que es el mundo, y va a tomar posesión de este tesoro que es Israel. Si quieren ustedes saber lo que Jesús está haciendo hoy, continúen siguiéndole los pasos a Israel. ¿Qué va a pasar? Mantenga su vista en Israel. A pesar de que muchos rechazan el evangelio, a pesar de que hay cizaña en las iglesias, a pesar de que hay confusión en el mundo cristiano, a pesar del resurgimiento de cultos y religiones falsas, a pesar del odio y la persecución contra Israel, Jesús continúa su plan y sigue edificando su iglesia, porque Él mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Así es que esta es su iglesia, pero Israel es su tesoro. Este es el tesoro escondido. Hubo un breve periodo de tiempo cuando Jesús destapó ese tesoro. Él hizo una promesa sobre Abraham, pero el tesoro estaba escondido. Una nación insignificante, pequeñísima. ¿Cómo la enseñó? No fue donde murió en la cruz, no fue donde predicó, no fue donde hizo milagros. No la conoció el mundo. Era un pequeño tesoro escondido. Una nación muy pequeña. O sea, el tesoro estaba escondido, enterrado en el campo. Nadie lo conocía. Y Jesús reveló ese tesoro un día. El tesoro estaba enterrado en el campo y Jesús dijo: he desenterrado el tesoro para mostrarlo al rey, mostrar el reino de los cielos desde allí. Los milagros que hizo Jesús fue desde allí. Mostrar el poder de Dios fue allí. Pero los judíos rechazaron a Jesús, lo criticaron, mintieron acerca de él y lo crucificaron. Léanse Romanos 11, junto con los gentiles. Y el tesoro fue enterrado de nuevo. Romanos 11. Ese tesoro lo enterró Jesús de nuevo. ¿Para qué? Para formar su iglesia, para buscar a los gentiles. Por eso es que dice Pablo para los gentiles,
Pablo enseñó a los gentiles y nos sigue enseñando. Nosotros somos su iglesia. Pero nosotros no somos el tesoro escondido de Dios. No, el tesoro escondido es Israel. Por eso es que lo bombardean y no pueden con él. De una manera sobrenatural, tan chiquitico y tiene tanto poder. ¿Ustedes creen que de dónde viene ese poder? Porque un pacto de Dios no lo invalida a nadie. Y Dios hizo pacto con esta nación, como también hizo pacto contigo en Isaías 59:21. Él te hizo un pacto con su palabra. Dice, y esta palabra que estoy poniendo hoy en tu boca no faltará de la boca de tus hijos ni de la boca de tus hijos desde ahora y para siempre. Tiene un pacto contigo y eso no te lo roba nadie. Entonces, Jesús tiene ese tesoro escondido. Jesús fue a la cruz para comprar ese tesoro escondido y encubierto, y la gente no puede entenderlo. Este es el plan para Israel, y a menos que conozcas bien la Biblia y te lo revele el Espíritu Santo de Dios, podrás entenderlo. Número 6, no quiero terminar sin este número 6, Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué hizo Jesús en esa cruz? No lo volvieron un añico, no vendió todo lo que tenía hasta estar allá al lado de su Padre, en un palacio lleno de oro, en bendición, y que su Padre lo amaba. No vendió todo Jesús en esa cruz que lo volvieron un guiñapo y hasta le arrancaron la ropa, la barba, lo escupieron 450 soldados, le metieron una lanza en el pecho, le clavaron las manos, los pies, la corona de espinas como que de 5 o 6 centímetros clavados en la frente. No vendió todo lo que tenía para comprar a su iglesia, a esta perla preciosa que está aquí. ¿Entendieron? Una cosa es Israel y otra cosa es la perla preciosa. Ese es el número 6. Dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Algunas personas piensan que la perla es de gran precio y es el evangelio. No, nosotros estamos en bancarrota para comprarlo, no es el evangelio. No está a la venta. Si así eso fuera, nosotros estábamos en bancarrota y no podíamos comprarlo. El mercader que busca buenas perlas es Jesús. Y la perla de gran precio eres tú, iglesia. La iglesia es la perla de gran precio. Y recuerden que el tesoro escondido es Israel. Pero no es una perla cualquiera. Recuerden que las perlas preciosas las cortan, el diamante, esto hace. La perla no, la perla es como es. La perla es original. La perla viene de una formación de la ostra en las profundidades del mar, donde entra un granito de arena y a través de un proceso, un molusco, yo leí esa historia, ese mensaje allí, me encantó. Un molusco entra a la ostra y empieza un proceso fuerte, muy fuerte. ¿Cómo es nuestro proceso, queridos hermanos? ¿Cómo es el alfarero con nosotros para construir un vaso de honra? Nos rompe, nos vuelve a hacer. Queridos hermanos, la perla es su iglesia. Su iglesia tiene que estar preparada. Su iglesia esa perla tiene que formarse como formó ese molusco a esa arena y hizo una perla preciosa. Esa es su iglesia. La iglesia es un cuerpo indivisible, no se divide. El Señor Jesucristo, con su amor, con su palabra, quiere construir una iglesia verdadera. Por eso esta es la iglesia que viene a buscar a Jesús en el arrebatamiento, en el rapto. Es su iglesia. No es a Israel. Israel es otra cosa. Ese es
su tesoro, ese es el tesoro del escondido, pero ese es otro proceso. El proceso de nosotros es que el Señor se acerca a buscar a su perla preciosa, que es la iglesia, son los gentiles. A pesar de nuestra fealdad espiritual, nos ha embellecido para hacernos parte de la iglesia de su perla preciosa. Y el séptimo, la séptima parábola, espera el total buscamiento de parte de Dios. Mateo 13:47, parábola de la red para pescar. Así es el reino de los cielos, es como una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Mire la iglesia cristiana, eso hay de todo. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en una cesta y lo malo lo echan fuera. Y allí saldrán los malos, los echarán fuera. Y el fuego allí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿han entendido estas 7 parábolas? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, sí, Señor. Dios tiene su red, queridos hermanos, y las echa sobre las naciones del mundo para ganar almas. ¿Cuál es nuestro trabajo en este mundo en el cual vivimos? Nuestro trabajo es lanzar la red. Y Dios separará los peces buenos de los malos. No nos corresponde a nosotros, queridos hermanos. Este mundo está terriblemente afectado. Y al final de los tiempos, aquel que separó el trigo de la cizaña, ese mismo es quien separará los buenos de los malos. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Dios sabe exactamente cómo va a ser la situación. No es increíble que hace 21 siglos Jesús diera todas estas parábolas y nos enseñara todo lo que venía. ¿Y por qué hay un mundo cristiano que aún no lo entiende? Y que hace todo lo contrario a lo que Jesús dice que haga. Por eso es que las parábolas son para los que entienden la revelación. Jesús ya lo sabía. Él dijo que no todos escucharían el evangelio, no en el sentido de oírlo, sino en el sentido de aceptarlo y obedecerle, porque muchos escuchan, pero no obedecen. Esa es la triste realidad. Por eso, queridos hermanos, en las iglesias hay de todo. También dijo que las iglesias serían afectadas como la levadura. También dijo que serían afectados como el trigo y la cizaña y que serían pisoteadas. Pero Jesús ha prometido regresar para desenterrar también ese especial tesoro y para edificar su iglesia y llevarla en el arrebatamiento.